con busito de lana, porque bueno, hay días cada vez más invernales. Bueno, yo siempre comienzo los videos acomodándome para ponerme lo más cómoda que pueda para poder grabar. Trayendo la pizarra. Y bueno, preparándome un poco así, como si fuera casi en vivo. Porque bueno, porque me cuesta programar y preparar previamente antes de ponerme a hacer planteos. Hoy les quería decir algo, sobre todo una cantidad de... Hay demasiado pensamiento mágico. Hay demasiado pensamiento mágico que toma distintas formas. ¿Ah? Hay demasiado pensamiento mágico que toma distintas formas y que a veces esos formatos de esas cosas que se dicen resultan muy atractivas. Resultan muy atractivas porque de alguna forma generan como un camino fácil o una solución fácil. Alguien que, por ejemplo, me dice que respirando, solo respirando se desmantelan los programas mentales. Y yo no veo eso. Yo no veo para nada eso. El tema es que se confunde el plano 3 con el plano 5. Entonces aparece la historia de que yo dejo mi mente en blanco y respiro. Y dejo mi mente en blanco y respiro. Y entonces esta respiración me va a inundar. ¿De qué? ¿De qué me va a inundar? ¿De qué me va a inundar cuando yo respiro y me oxigeno más? Y de alguna forma cambia mi capacidad respiratoria, ¿no? Y mi ciclo respiratorio. Mágicamente cambio mi respiración. Y todos los programas mentales desaparecen. Bueno, yo en eso no lo creo. Tengo una discrepancia muy importante con los que de alguna forma sostienen eso. Y creo que los que sostienen eso, que son los que de alguna forma se manejan en los procesos no mente, ¿no? En los procesos no mente, tienen una historieta de la no mente. Y yo no sé qué entienden por la no mente. Porque creo que entienden por la mente todo lo que representa el plano 3. Y entonces se entregan a experiencias espectaculares y viven experiencias espectaculares de moverse por, no sé, por mundos, es el mundo simbólico, Y si te pierdes por el mundo simbólico, te estás yendo por las tangentes. Por lo tanto, la única posibilidad es que haya un observador lógico atento. Un observador lógico atento. Y la lógica representa el plano 5, que no es lo mismo que el plano 3. El plano 3 es el plano mental, el plano 5 es el plano lógico. Y hay una diferencia enorme entre el plano 3 mental y el plano 5 lógico.
El plano 5 lógico te permite observar desde el punto cero del plano 5 las duplas. Y te permite ver las duplas y te permite un discernimiento fino, que no te lo producen experiencias espectaculares. Porque las experiencias espectaculares, de última, no son otra cosa que enormes movimientos del plano 2. Son enormes movimientos del plano 2. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿tá? Porque está bien que de alguna forma yo pueda estar atenta a la seducción que generan las experiencias espectaculares y a volverme seguidora de las experiencias espectaculares que me seducen y que sigo y que sigo y que las sigo. Y entonces puedo hablar mucha energía. Lo que se escucha es hablar, ¡ay, sentí mucha energía! Sentí mucha energía. ¿Comprendiste esa energía? Cuando decís mucha energía, ¿qué quiere decir? Que pudiste saber de dónde venía esa energía. ¿Que decís que sentiste mucha energía? ¿Pudiste saber la procedencia de esa energía? ¿Pudiste explorar esa energía? Pero si no, estamos siempre en la misma. Sentí mucha energía y sentí mucha energía. Pero no la sé explorar, no la sé comprender, no la sé decodificar. Y si yo no sé decodificar mucha energía, si yo no sé decodificar la energía que estoy sintiendo, y bueno, voy como un ciego que percibe energía y que la percibe, pero que no sabe qué hacer con ella, porque no la sabe decodificar, no la sabe leer. Entonces hay muchas cosas raras que hay por ahí. Yo entiendo, es absolutamente claro. Tenemos que estar muy atentos a no dejarnos arrastrar por las experiencias espectaculares. Hoy habiendo mucha cosa que de alguna forma seduce. Hay mucha venta de experiencias espectaculares que seducen. Y que uno queda como queda hipnotizado por esas experiencias espectaculares. Y bueno, y se deja arrastrar por ellas, y se zambulle en ellas, y navega en ellas, y surfea en ellas, y nada por océanos de experiencias espectaculares. Lo conozco porque yo anduve por ahí. Yo estuve en círculos que era una casi competencia por ver quién experimentaba y tenía luego para contar la experiencia más espectacular. Pero vos te das cuenta que después que pasaba esa experiencia espectacular, la comprensión, que es lo que de verdad se decanta de una experiencia del tipo que sea, la comprensión era mínima. Entonces yo no sé si yo hoy día me parece que le pongo más atención, a la comprensión lógica que logro de una experiencia, ¿no? A veces muy sencilla, una experiencia muy sencilla de la vida cotidiana, una pequeña y simple experiencia cotidiana que de alguna forma se vuelve un elemento que se abre en forma radial, generando una suerte de abanico de comprensiones. Y de alguna manera, en otros casos, hay mucha espectacularidad en la experiencia
Y lo que se decanta después, a nivel de discernimiento lógico, es mínimo. Y yo creo que la gran transformación de este gran nuevo paradigma tiene que ver con poder comprender con claridad cuando estamos en el segundo dilema. Tengo un video especialmente todo entero hablando del primer dilema y segundo. Cuando estamos en el segundo dilema, que sostiene y replica la disociación mental entre bueno o malo, entre correcto e incorrecto, entre lindo o feo, entre moral e inmoral, entre toda esa cantidad. El bien y el mal, lo bueno y lo malo. Donde aparece la disociación mental, ya no estás en el universo base 21. Nos pasa todo el tiempo. Porque yo creo que el 70 o el 80% del tiempo estamos en el segundo dilema. Y yo diría a veces, no sé si no estamos un 95%, moviéndose en el segundo dilema, porque todavía tenemos la conciencia de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo correcto, lo incorrecto. Y desde ahí entramos en el modo corregir. Entonces, a veces siento que experiencias que parecen muy simples, casi ordinarias, te pueden despertar un darte cuenta impresionante, porque te das cuenta que en eso pequeño, tan simple y tan, entre comillas, ordinario, porque ahí también estamos entre lo ordinario y lo extraordinario, te das cuenta, porque te haces la pica. Mira, en esto también estoy en el segundo dilema. Y por ejemplo, ¿cuándo? Y por ejemplo, ¿cuándo? Cuando entro, por ejemplo, en compensación neurótica. Cuando entro en compensación neurótica. La base más importante de la compensación neurótica es que siempre que existe autoinsignificancia, porque de alguna forma yo he vivido una experiencia, como se llama ahora, de bullying, porque sentí que no me aceptaban como era, porque de alguna forma sentí el rechazo, sentí la burla, sentí la crítica, ¿no? Eso que se ha dado por llamar bullying, primero en los ámbitos escolares, después en los ámbitos educativos en general, y después se hizo extensivo a la vida, a toda la vida humana, esto del bullying, que significa una instancia de rebajamiento. Cuando yo me he sentido rebajado porque alguien se burla de mí, porque alguien mira mi error con actitud de condena, ¿no? Mirar el error del otro con actitud de condena. Y entonces surgen, qué estúpido, qué tarado, qué esto, qué lo otro, en todos esos formatos, los formatos brutales, pero también aparecen los otros formatos. Ay, no lo puede ver, pobrecita. Ay, no lo puede ver, pobrecita o pobrecito. No lo puede entender. Y nos viene una suerte de pegajosa actitud magnánime. Una actitud de compasión
por la instancia en la que el otro está, por la situación de ceguera, de sordera, de incapacidad de comprensión que tiene el otro en el estado en que está. Que es lo mismo. Yo creo que es peor esa forma disfrazada del desprecio, ¿no? Porque de alguna forma, por lo menos cuando yo tengo una crítica directa y condenatoria, se ve que yo estoy rebajando al otro. Se hace obvio que yo estoy rebajando al otro. Pero cuando yo me pongo en la figura superada y magnánime, ¿no? Y generosa, que desde ese lugar de amplia, de falsa generosidad, pobrecito, no lo puede ver, no lo puede comprender, pobrecito. Me descubro en esa actitud muchas veces me descubro en ese estado. Y el otro día me di cuenta, en determinado momento dije, pues sí, porque esas personas están en estado de huevo. Y sí, antes de poder pasar de hacer una larva, hacer una duga y hacer una mariposa, está en estado de huevo. Si no existiera el estado de huevo, no existiría ninguno de los seres que provienen del huevo. Inclusive nosotros también provenimos de un huevo. Son distintos estados necesarios. Entonces yo no veo que ninguna mariposa tenga desprecio por las futuras mariposas que están en forma de huevo, en forma de larva, en forma de oruga. De ahí viene. Todos venimos de un estado de huevo. Y nuestros procesos de maduración van siendo algunos en el tiempo lineal, van siendo anteriores a los otros. Y otros van siendo posteriores. Pero era como yo decía en unos videos, ninguna flor va a tener desprecio por el pimpollo que está en estado de pimpollo. Ninguna mariposa va a sentir desprecio porque el que está en estado, porque el que todavía está en estado de huevo. Porque yo vengo de ahí. Y ahí, en mi estado de huevo, pasaron cosas muy importantes. En mi estado de huevo pasaron cosas muy, muy importantes que me permiten quizás hoy estar en un estado de oruga en vías de volverse mariposa. Si yo no honro los estados anteriores de mi proceso de evolución, si yo no honro todos mis estados anteriores, no estoy honrando mi estado presente. Todo lo que sucedió en mi estado de huevo, no es solamente, no, lo que está sucediendo en mi estado de huevo no es solamente la creación de mi equipaje biológico. En mi estado de huevo, que luego va a conformarse, mi estado de embrión, mi estado de feto. No es solamente la conformación de mi equipaje biológico. Están pasando otras cosas a nivel álmico. El tema es que nos hemos olvidado de las cosas que están pasando a nivel álmico ahí. Y entonces podemos tener una actitud, está en estado de huevo, y esa frase decirla de modo despreciativo. Y yo el otro día, alguien me dijo, cuando tú te refieres que otra persona está en estado de huevo, cuando tú dices que otra persona está en estado de huevo, se te nota un tono despreciativo. Y tuve que aceptar que sí.
La expresión fue, no, 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 yo no me desgasto en plantear lo que yo siento que tengo que plantear y compartir, no me desgasto en eso porque está en estado de huevo. Y hubo un cierto nivel de desprecio. Muy sutil, pero estaba ahí el nivel de desprecio. Escucho en una serie que dos hombres muy intelectualizados y con mucho bagaje de tercer plano veían a dos bebas. Intentaban darles de comer y esto y lo otro a las dos bebas. En una serie de televisión. Y eran tres hombres que había. Dos de ellos hablaban de que era aburridísimo. Que era lo más aburrido. Tener que estar alimentando, bañando, cambiando a dos niñas de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, porque eran lo más aburrido que hay. ¿Qué le pasa a la percepción del humano? Porque lo que pasa con un niño en primera infancia, lo que está pasando permanentemente en un niño que transita la primera infancia, es fascinante. Es fascinante. Y si no tuviéramos la mente tan cuadrada, estaríamos viendo cosas asombrosas. Pero tenemos una compensación neurótica, por los cuales tenemos la idea de que inteligencia es tener el plano 3 saturado de contenidos mentales que son explicaciones, textos de justificación, en realidad. Explicaciones de la realidad que funcionan como texto de justificación para no cambiar. Entonces, intentamos ver cómo corregimos el error. Porque el error es terrible. Porque así nos enseñaron, el error es terrible. Y nos han enseñado que determinada cantidad de cosas son errores y otras no, son aciertos. Y yo hoy me estoy preguntando, de alguna forma, cuál es el error y cuál es el acierto. Y claramente que me doy cuenta que el error es el error lógico de creer que hay un error. Cuando desde mi ceguera no entro a una comprensión profunda del evento. Cada vez que tenemos una actitud de desprecio hacia alguien, lo rebajamos. Cuando lo rebajamos, le robamos su dignidad. Pero en ese acto de rebajar a otro, nosotros también perdemos nuestra dignidad. La única forma en que nos dignificamos mutuamente es cuando somos capaces de mirar nuestro error con profundo amor comprensivo, o sea, con una capacidad de comprensión. Esa es la capacidad. El amor es capacidad de comprensión. Y capacidad de comprensión tiene que decir la capacidad de poder incluir el error como insumo. Cuando yo incluyo el error como insumo, yo estoy en una capacidad de comprensión. Comprensión, la comprensión porque comprendo.
Y estoy un poco en eso, en este último tiempo, estoy bastante en eso, de que cada vez que nos toma la autoinsignificancia, digo, que nos toma la autoimportancia, hay una enormidad de autoinsignificancia. Entonces, cuando yo me inflo en autoimportancia, empiezo a mirar todas las veces que me hicieron sentir autoinsignificante. Porque por compensación neurótica me he sentido así de insignificante y tengo que sentirme así de importante. Autoinsignificancia, autoimportancia. Hasta que soy capaz de mirarme de frente y de mirar ese niño chiquito que se sintió autoinsignificante e incluirlo. Mirar al otro niño, al que ya tenía 3 años, al 6, 8, 10, 15, 20, a mirar todos los yoes a quienes por alguna razón los humillaron, les quitaron la dignidad. ¿Cómo hago yo? Tomo al bebé chiquito, al que le quitaron la dignidad, a ese yo mío, lo incluyo y le devuelvo la dignidad. Tomo al niño de 1 año y le devuelvo la dignidad. Robamos la dignidad cuando rebajamos al otro. Entonces, en el segundo dilema estamos, yo casi me diría que el 95% del tiempo estamos en el segundo dilema. Porque estamos tomados por un océano de trauma. Y solo nos rescatamos de ese océano de trauma que nos penetra, nos toma y nos domina, cuando somos capaces de dar un movimiento hacia el segundo, hacia el primer dilema. Y desde ahí poder ver qué es lo que le está pasando a ese niño humillado primero. Yo me miro a mí como ese niño humillado. Y cuando veo a ese niño humillado, tengo que ver a 2 caras. Porque si ese niño se está sintiendo humillado, está en conexión con un campo amplio de humillados. Y hay humilladores. Y entonces veo la dupla. Todos los humillados y todos los humilladores. Y ya salgo de mi plano personal y entro al plano transgeneracional, donde veo campos de humillados y campos de humilladores. Sin duda, primero miro a mi niño humillado, a mi adolescente humillado y a toda la sucesión de humillaciones. Y desde mí lo observo, lo comprendo y lo abrazo. Luego doy un salto. A poder ver el campo transgeneracional. Y ahí voy a ver todos los humillados y todos los humilladores. Y vamos a ver que todos los humilladores se vuelven humilladores porque fueron humillados. Y lo único que puedo hacer es ver que la herida es la misma. Un humillado se deja humillar porque tiene terror de volverse humillador. Y un humillador se dedica a humillar porque tiene terror de volverse humillado. Se tienen terror mutuamente. Y eso es un constructo humano. En la naturaleza no hay humillado y humillador. Esto es todo un constructo de la mente humana. Todo un constructo
y el plano 3. Y es importante no confundir el plano 3 de los constructos mentales humanos con el plano 5, que es el plano de la lógica. Y cuando yo observo desde la lógica, voy a estar observando mucho más desde el cuarto cerebro y desde el occipital. Y entonces el frontal empieza a recibir oxígeno. Y los constructos que están tan, digamos, cronificados en el frontal, al empezar a recibir oxígeno, porque dejamos de validarlos, se empiezan a disolver. Occipital. La posibilidad de mirar desde el occipital. Y desde el cuarto cerebro, que ya se está formando y que nosotros lo podemos identificar porque nos pica esta parte. Hay una sensación de que algo nos pica acá, nos pica y nos dan ganas de rascarnos acá, porque algo se está formando ahí. Tenemos que estar muy atentos a observar, relajadamente atentos, porque el que está obsesivamente atento no ve nada. La atención obsesiva es la forma más grande de la ceguera. Relajadamente atentos. Relajadamente atentos ¿a qué? A observar. Y poder observar, y algunas veces, de toda la cantidad de veces que andamos caminando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, toda la cantidad de veces que andamos caminando en este universo, base 12, dando vueltas en el segundo dilema, del bien y del mal, de lo lindo y de lo feo, de lo correcto a lo incorrecto, de lo bueno, de lo malo. Todos constructos valorativos. Constructos valorativos. La existencia es amoral. Quiere decir que es anterior a toda moralidad humana. La existencia es amoral. El hombre crea lo moral, y como crea lo moral, enseguida crea lo inmoral. Crea lo moral y crea lo inmoral, porque es imposible. Si creo lo moral, inmediatamente se crea lo inmoral. Cuando yo me coloco más arriba, amoral, anterior a la creación de la moral. Se crea la moral y aparece lo inmoral. ¿Y por qué se crea la moral? Porque al humano se le ocurre que algunas cosas no están bien, porque el supuesto creador las hizo mal, o porque la existencia está haciendo todo mal. Entonces, como está todo mal, todo eso que está mal necesita una moral que lo ordene, que le dé una forma correcta. Y ahí es donde justamente aparece lo inmoral. Y todo esto viene desde nuestra ceguera y nuestra incapacidad de entender cómo funciona el superorganismo que nos incluye. Y el superorganismo que incluye a su superorganismo. Y a ese superorganismo que incluye a su superorganismo. Bueno, no sé, hoy necesitaba hablar de esto. Y también aceptar que muchas veces
Es mucha la cantidad de historias de humillación que hemos vivido. Y poder darme cuenta que cuando me siento humillado, estoy en lealtad con un campo de humillados. Y cuando me siento humillador, estoy en conexión con un campo de humilladores. Y que el humillado tiene terror de volverse humillador, porque el humillado no puede manifestar su humillador externo, porque si manifiesta su estado humillador externo, va a ir al infierno. El humillador, en cambio, siente que tiene el deber de humillar para transformar a ese otro, al que humilla, porque de alguna forma el humillador cree que a través de humillar educa. A través de humillar educa. A todos les le falta comprender. Cuando yo hablo del cuarto chakra, yo ya no hablo tanto de amor, porque la palabra amor está muy devaluada y ha sido, ya el amor es una palabra comodín que se usa. Cuando yo hablo del cuarto chakra, hablo de la capacidad de comprensión. El cuarto chakra se abre cuando comprende, y a veces comprende. Y cuando el cuarto chakra comprende y está en estado de comprensión, no le digo más amor, cuando está en estado de comprensión, es que porque de alguna forma está ya pudiendo abrazar al error sin temor a incluirlo. Y entonces puedo mirar el error del otro con una mirada de comprensión. Y si yo miro al otro con una mirada de comprensión, no lo humillo. Quizás cuando yo le señalo el error al otro con mirada de comprensión, el otro no pueda ver que le estoy señalando el error con mirada de comprensión. Porque él tiene error, la ecuación error-castigo, error-humillación. Y si él tiene la ecuación error-humillación, se va a sentir muy mal. Entonces, lo primero es nuestra propia reconciliación profunda con el error. Y esto es lento, esto es lento. Son muchas veces y veces y veces de poder pasar por la misma circunstancia, de poder ver memorias de haber sido humillado, tanto yo como mis ancestros, y memorias de haber sido humillador, tanto yo como mis ancestros. Porque lo vamos a encontrar en la historia filogenética de nuestra vida, pero en la historia filogenética de la humanidad. Hay una especie de correspondencia en la historia filogenética de nuestra vida y en la historia filogenética de la humanidad. La humillación puede comenzar inclusive cuando estoy en la panza materna. Y en la panza materna ya me puedo sentir humillado. Cuando la mamá está muy enojada. Cuando la mamá está muy, muy enojada porque no quería tener hijo. O el papá también rechaza al hijo. El rechazo de los padres es la primera humillación que puede aparecer en nosotros y que conforma el proyecto sentido. Pero también puede haber una humillación en el sentido contrario. Cuando tenemos tantas expectativas en el hijo, tantas locas expectativas en el hijo, que le estamos poniendo la carga de que viene a salvar nuestra vida o viene a salvar nuestro matrimonio. Eso también es humillante. Porque nosotros no estamos
mirando a ese hijo como un otro. Lo miramos como algo que tiene que venir a cumplir una función en nosotros y para nosotros. Y entonces ahí aparecen las parejas desesperadas por tener hijos. Las desesperadas parejas por tener hijos, porque no le encuentran sentido a la vida. O porque necesitan algo que sostenga viva la pareja. Y entonces la carga que reciben esos niños ya desde el momento que están en la panza materna, es tanta la carga que tienen esos hijos, que ese exceso de carga, ese exceso de carga, de que tienen que ser lo más maravilloso que viene a volverse el sentido de nuestra existencia. ¿Sabes lo que puede ser? Para una almita que está en nuestra panza, o para una almita a la que invocamos a nuestro útero, tener que cargar con seres tan maravillosos, tan enormemente maravillosos, que tienen que transformar nuestra vida de cabo a rabo, ser los grandes transformadores de nuestra vida. Es complicado. Tanto cuando le ponemos una carga divinizante y una tarea salvadora al hijo, como si de alguna forma lo demonizamos y consideramos que es lo que viene a destrozar nuestra vida. En los dos extremos, ya, desde la panza materna, ya no estamos con una mirada neutra hacia el hijo, con una capacidad de verlo. O es el divino Salvador que viene a transformar nuestras vidas y a llenarnos al paraíso, o es el demoníaco elemento que nos va a llevar al infierno. Y esto está mucho más de lo que creemos. ¿Y de qué viene? ¿De qué viene esto? De que no somos capaces de hacernos cargo de nuestro faltante. Bueno, hoy me quería quedar por acá. Siempre estoy hablando de lo que en este momento estoy observando, entendiendo, comprendiendo desde mí. Mi primer video en el 2020 se llama Comprenderme para comprender. Cada vez que habla de comprensión, voy a estar hablando de una maravillosa capacidad del cuarto chakra, que yo ya les voy a dejar de decir amor. No voy a decir la capacidad de amar, voy a decir la capacidad de comprender. Y hablo de capacidad porque tiene que ver con una capacidad de incluir, de comprender, de integrar. Y ese comprender es incluir y entender desde la lógica, no desde la mente. Y el entender desde la lógica aparece como darse cuenta. Bueno, nos veremos en la próxima.